La calva ni tenía brillo. Dale agudos, que suene cuchillo. Un loco lúcido. Cupra, Cupra, Cupra. Un loco sinvergüenza al que admiraba en mi adolescencia. Era un genio. Figura. Era güero ejemplar. Pues aquí nos criamos en este grado que en los años 60 y algo, no veas, aquí llegaban barcos de moros, piratas, todavía habían. Hombre, íbamos a pedirles gorras a los marineros. Y esto era, claro, esto era salvaje, esto era salvaje. aquí no había ni una casa, salvaje. ni una casa. ¿Tú te acuerdas del Pinar cuando nos lo pasábamos, cuando vinimos de Valencia a vivir aquí a Castellón? Hostia. Que éramos todos pequeños. Todos pequeñajos. 8, el papá y la mamá 10. Y el papá lo veíamos para cenar y para comer, porque trabajaba, pero vamos, ha sido valiente desde el principio. Hombre, era republicano. Era republicano. Pero de mucho cuidado. Y luego lo que pasó en la guerra, el hombre también, ¿no? Mucho. Hostia, mucho. con 16 años pegando tiros. Por ahí. Y luego cría 10 hijos en la época que era. Juan Antonio, que empezó aquí en la fábrica, en la oficina, y lo tiró todo por la borda, por la guitarra. Vaya, yo lo veía y las pesar. broncas que cogía el papá porque lo quería con traje y chaqueta. Sí, sí. Y Juan Antonio iba Ejecutivo. con esos pelos. Y claro, detrás de él fuimos todos los demás. Somos 8 hermanos, 6 chicas y 2 chicos. Y esa reja alguien tenía que hacer un boquete para romper un poco esa barrera que estaba montada. La tuve que romper yo. Me costó el pelo, pero ha valido la pena. Siempre ha sido transgresor, ¿eh? No, él ha sido él y punto, y se acabó. Él no entendía de nada más. No, ni política, ni religiones. Y nada, y cuando llegamos a Castellón, pues duró poco en casa de los papás. Bellaco. Ton pare ha confiat en tu. De bé. Nunca lo sabré. Es una pregunta que hay que hacérsela a él más que a mí. Imagino hasta qué punto puede confiar un padre en un hijo. M'agradaria que me recordaren com l'home que va fer lo que li passava per tota la vida. Tengo las piernas muy torcidas, 3 cicatrices merecidas, me gusta hacer lo que me da la gana. Mi padre no ha podido con eso. No ha podido, lo ha llevado mal porque él había pasado mucho y quería a sus hijos, sobre todo a su hijo el mayor, que era el... Y de hecho lo colocó aquí en la oficina, Sí. Estuvo varios años y también lo mandó todo al... No quería verlo con la música como un pordiosero. Y mi padre luchó por su hijo, era el niño bonito de la casa. Pero él cogió la guitarra y nunca más la soltó. Me decidí por la guitarra porque me resultó más fácil. La guitarra que le compró a mi hermano la utilizaba yo cuando él no me veía. Y la seguiré utilizando hasta que me muera. Hi ha que imaginar-se pues, finals dels 60, primers 70, una ciutat xicoteta com Castelló, i ell era, pues, per dir-lo ràpid, el boig del poble, no? Mai t'han dit que pareixes un extraterrestre? Dir-lo exactament no, però això se nota. Ara, marcianet, pues sí, una miqueta marcianet. I molt musiquero des de molt d'hora, i ell i un grupúscul de gent pues, vas començar a absorbir aquestes tendències que venien sobretot del món anglosaxó. Diguem que va ser un dels primers, un dels pioners en portar-les a escena, no? Però en un entorn en el que no era molt propici, no? I aquesta cultura musical no estava arrelada en Castelló. Y
Y Juan Antonio empezó a moverse ya con la juventud aquí de la, ¿te acuerdas? Con Carlos Gaona. ¿Cuál fue su primer grupo? Yo no me acuerdo. Yo creo que fue Carlos Gaona y Manolo Miralles con Motor. En el Rialto fue un flash. Hostia. Allí nos pegamos todos, me parece, con la música. Subían las motos arriba del escenario con los focos y encima decían, venga, va, todos para arriba. Y llenábamos el escenario allí. Todos para arriba a cantar. Fue un flash. Y en aquella època, la verdad és que marcó. Les primeres aparicions, una d'elles en el Teatre Principal de Castelló, en un entorn de conjuntos musicovocales, aparèixer ell pues, tocant cançons dels Beatles i armant-la, no? Armant un lío tremendo en el Teatre Principal, en totes les butaques de la societat ben pensant de l'època. No? En les actuacions en cinemes com per exemple el Condal 2, que la gent de Castelló ja sap que ha passat a millor vida, pues, pujaven una moto Ducati en l'escenari, la posaven en marxa i se podien generar escenes com que s'agarrara foc a la cortina del cinema i tinguera que entrar els grisos de l'època a dissoldre el personal i detindre a Morcillo per el lío que havia muntat. Entonces, això nos dona un poc idea d'això, de com estava trencant moltes en aquesta època, no només a nivell musical, sinó a nivell social, no? Per dir-ho d'alguna manera. Yo creo que desde entonces siempre ha sabido que su camino era la música y ya está, porque era lo que llevaba dentro de verdad. Sí. ¿No? El único vicio que tenía era la música, desde luego. No tenía más vicios. Y el alcohol. Eso sí. El alcohol. Eso sí, alcohol y música. Que no le diesen nada más. Per a mi Morcillo és com el meu germà. Des que es van conèixer he tocat en la bateria en quasi tots els projectes que ell va organitzar. Ha sigut una gran influència per a mi com a músic, com a amic, en definitiva com a germà. Encara recorde que el vaig veure la primera vegada en l'any 78 en Nules, en la Terrassa Emo, amb el grup Motor, i la veritat que era una autèntica passada el que allí vaig viure. De fet, desitjava ser com ells. I que fèreu sonar açò des de Castelló, a mí me parecía yo, vamos, un trueno, un trueno. Bueno, la gente nos etiquetaba un poco con Zeppelin, Eric Clapton, sí. Yo qué sé, Black Sabbath, una mezcla de todo aquello, pero yo nunca lo tuve claro del todo. Juan aportaba un montón de cosas al grupo. De hecho, era un cantante con una tesitura brutal, sí. Brutal. Y manejaba su voz, era conocedor de sus posibilidades. Y aparte lo del bajo, pues no era bajista, pero sin embargo era capaz, es que era un talento. Él era también muy conciliador, ¿no? Era contrariamente a lo que pueda parecer, por su aspecto y por su el aspecto suyo y la cara que quería mostrar a los demás, realmente eso no era así. Era un tío fantástico. Como persona, bueno, ¿qué te voy a decir a ti? Sí. Jo m'he quedat molt al·lucinat quan vaig sentir a Motor perquè era un grup que jo no sabia que havia existit, que hi havia oïts de la gent jove de Castelló que en els anys 70 estaven escoltant a un grup local que estiguera fent rock progressiu a aquest nivell tan loco, tan creatiu, tan experimental. I això sí que és un cas clar d'un grup que si hagués estat en una altra escena, en un altre context, hagueren sabut d'ell a nivell de disco i a nivell de gira, penso jo. Diego. Tio, m'has trasladat en el Tierra del Sur, m'has trasladat als meus 7 anys allà a Terrassa Emo. Sí. Ho has aconseguit. Ho has aconseguit. Hombre, la historia era que estabas en un contexto natural, bailable, digamos, hasta bailable, y lógico, y de repente bueno, explotaba.
la historia. Había un cambio, una historia, un rollo experimental. Eso era Motor, lo que... Era trencar estructures. Romper con todo. Sí. Jo com a baterista, saps el que flipa moltíssim? Com collons transcrius això, el que feu en Motor, a una partitura? Yo llevo toda la vida estudiando. Sí. Soy un gran transcriptor, yo me considero. Sí, sí, sí. Y no he sido capaz. ¿Era complicado? Sí, porque no hay manera de poner eso en un papel con continuidad. Tendríamos que hablar de música contemporánea, sí, casi, ¿no? Que es una escritura extrañísima. O sea, que no es posible de la manera convencional. Eso también era Motor. Sí, sí. Éramos genios sin saberlo. Motor és un grup efímer. En els anys 70 pràcticament tots els projectes de Morcillo són molt curts, són com a aventures que ell està decidit a dedicar-se a la música i va fent tot el que li surt per el camí i ho intenta fer tot deixant-se l'ànima. Això sí que ho ha tingut sempre en els seus projectes i això desemboca en Los Auténticos, quan connecta ja definitivament en els germans Villanueva, i des de que connecta, diguem que ells portaven ja en ment fer algo entre ells, algo que realment tinguera ja en projecció nacional, com és el cas de Los Auténticos. La veritat, Miguel, és que els Autèntics van ser un pelotazo en aquella època, però com va ser la incursió de Morsi en tota la història? Va ser molt graciós, perquè quan estàvem iniciant el grup, feia molt poquet, havia vist en directe a Eduardo Bort, sí, i casualment de baix portava a Morcillo, de baixista, que jo no l'havia vist tocar el baix en la vida, no? I vas dir, hòstia, este tio toca molt bé el baix, no? Sí. I entonces vaig parlar amb ell, i ell està en una etapa que ja està un poc, no decaigut, però ja pensat i cremat, inclús dins de la música, no? I jo li vaig dir, oferir el ser el baixista de Los Auténticos, no? I ell va dir, hòstia, però jo no pegué molt amb vosaltres, no? I ell va dir, pues mira, com no pegue, yo me afeitaré tot. Todo ha cambiado, nada es lo mismo, hemos perdido la razón. Ell s'ho va plantejar per descansar un poquet tocant el baix. Muy bien. I no molestar-se ni en fer cançons, ni acabar on anem, ni en res, no? I la veritat és que, bueno, és de lo millor que jo ha compartit escenari. Les parts vocals era una fusió bestial. Era un tio que jo també sabia que cantava molt bé, mai havia fet veus, ell. És la duda que jo tenia, però quan vam provar, en seguida vam veure que conjuntàvem les tres veus, no? De fet, no havia un cantant oficial en Los Auténticos, no? I va ser una època molt bonica, no? Detengan el tren, yo quiero bajarme aquí, voy por ti. Los Auténticos van tocar per ahí fora i per ací, però va haver un moment en què vam veure que ja no, més alt ja no aniríem. I antes de la dissolució, Morcillo, amigablement, me va dir literalment, escolta, per no menjar-me un torrat, doncs me'n vaig i munto jo el meu grup. I ell va començar a fer cançons i és quan se va, te'n recordaràs, unir a Los Rítmicos, no? Morcillo era un personatge molt peculiar. En aquella època tocava en els pubs i tal, simplement per cerveses i poc més. I me recorde que ens van sentar un dia en el Gavis, els tres, el grup i nosaltres, i vam plantejar la possibilitat de fer
un producte d'editar discos, però agarrar-ho més en sèrio. I nosaltres ens vam volcar en ell. De fet, van treure primer Estamos Locos i després ja vam fer produccions de més pes, ja LPs complets. I bueno, va ser tot una aventura. Probablement, si avui t'ho plantejaries, diries no ho faria, però eres jove, tenies una inquietud i te vas embarcar en una situació que dius, ala, m'ho anem a veure. Cada día que pasa es más oscuro para mí. Cada día entiendo menos el difícil arte de vivir. Jo la primera ocasió que vaig tindre en les meus mans el primer maxi en la televisió, en l'antigua tenda vostra de discos medicinales, vaig pensar, el sonido d'estos tíos, de Morcillo Bellaco y los Rítmicos, és espectacular. Ells eren un grup que tiraven cap al punk, los Rítmicos, però les cançons que feia Morcillo eren pop. Eren pop. Millor és massa fort per als poperos de Mamá y los Secretos i tal, però massa pop per als punks, no? Sí, massa pop pa power, massa power pa pop. Però, bueno, jo crec que va ser un bon invent, no? Un pop així apisonadora, i tot conduït per el monstruo que era Morcillo, que era un personatge que, no sé, era molt particular. Ya no voy a pensar más, estaré guiñando el ojo todo el día de reojo. Jo crec que el primer rècord que tinc en directe segurament seria Gasolinera, que era com el CBGB valencià i per allí passava tothom a tocar en directe. Però probablement abans de veure-los en directe hauria sentit el Moros en la Costa, el primer LP que va treure Discos Medicinales, que ja era un disc que d'alguna manera marcaria el que ha sigut tota la carrera de Morcillo el Bellaco i los Rítmicos. Grandíssimes cançons, molt mal gravades. Aleshores es veia el potencial i, clar, el que veies en directe i la força que tenien en directe al disc no estava, però sí estaven les cançons. No me recordo qui ho va dir, però crec que tenia molta raó, que deia que si Hielo fora una cançó de Lo que yo y los trogloditas, avui seria una de les cançons més conegudes de la història de la música espanyola, i crec que és veritat. ¿3 años hace que se murió Morcillo? Sí, 3 anys, tio. A més, ha sigut una coincidència de vindre a veure't i recordar tot el que han viscut. ¿Tú en qué año entraste? Jo, Franqui, vaig entrar en el 86, 87, perquè Dani se'n va anar a la mili. Claro, que ya habíamos grabado Lo que haga falta. Que igual. Sí, era recién grabat Lo que haga falta. Muy bien, que ya todos esos conciertos ya venías tú de batería. I ja vaig començar de bateria i, bueno, azares de la vida. Y no te separaste ya jamás, de Juan. Que tota una vida al costat, bueno, en Rítmics i en ell hasta l'infinito. ¡Loco! ¡Estamos locos! ¡Loco! Jo, de tota aquella època, va ser temps molt salvatges a tots nivells, joventut, frescura, i jo també m'ha donat la impressió de que quan... Molt intensos, correcte, molt intensos. Es que me sale la palabra intensidad porque era así, era como estar casi 24 horas. Sí. Porque cuando nos dedicábamos ya exclusivamente al grupo, desde por la mañana o por la tarde, depende de cuando fuéramos al ensayo, que nos tirábamos bastantes horas, sí, hasta después del ensayo, que nos íbamos a recorrer los bares habituales de la zona, y la verdad es que lo recuerdo así con rock and roll a tiempo completo, ¿no? Sí. ¿Repetimos el solo? Sí, que parece que Juan Carlos anoche bebió demasiado. Fuerte.
Jo sempre he pensat que nosaltres varen ser tan resumament bestials en aquella època que fem cançons imbailables. Era impossible, seguir-nos era impossible. La energia i aquesta frescura que teníem... Eso eres tú el culpable. Bueno, sí, ja sé que jo sóc el culpable. Per això abans te comentava un poc de que a l'entrar pareix que li vaig donar un revulsiu. O bé per caràcter, o bé perquè també éreu el nou. Le diste velocidad. Sí, es vaig donar velocitat i jo crec que tampoc va vindre malament, no? No, tampoc va vindre malament, li va donar... Cogió un punto ahí anfetamínico. Sí, anfetamínic, tu ho has dit. De fet, n'hi havia moltíssima gent que diuen això és que és impossible de seguir i de ballar, ho fem a tota traca. Haremos el solo hasta que te salga. 1, 2, 3, 4... Morcillo ahí en esa situación se sentía como pez en el agua. La verdad que sí. ¿No? Porque a él le iba ahí el rollo rápido, rapidez, sí. De fet, sus bailes eran curiosos. Sí, también, sí. Era un no tenía nada que ver con ningún otro. No tenia res que veure, però li donava un color molt especial. Sí. De fet, que totes les cançons gravessin que aquests ritmes les senties i eren traca, però jo me donava la impressió de que anàvem sobre traca. Y entonces Juan disfrutaba como un enano. En el estudio siempre le decía, a ver, un par de puntets més. Sempre li donava un poquet més de velocitat. Esta historia la aceleramos cuando vamos hacia el final. ¿A tope? Acelérala a tope y remata con un redoble. Y final, ¿no? ¿Vale? Vale. 1, 2, 1, 3... Si parlem de frontmans a la València de finals dels 80, principis dels 90, jo te diria que n'hi havia dos personatges que quan pujaven a l'escenari estava garantit l'espectacle i estava garantit el veure una persona davant d'una banda de rock que era capaç de fer el que veiem que es feia fora. Que no només eixia a actuar, sinó que donava un espectacle. Un era José Manuel Casany, en Seguretat Social, que a més portava una imatge molt cridanera en la cresta i tot, i l'altre, just el contrari, sense cresta, perquè estava completament calb, Morcillo el Bellaco. Morcillo el Bellaco eixia i no parava quiet en l'escenari, no parava ni un moment. Podia anar amunt i avall, dir qualsevol brofegada, tornar, eixir... O sigui, era un espectacle veure-lo. O sigui, i també te dic una cosa, a banda de tot això, no donava una mala nota. Malas pintas, malas ganas, aquí no podéis entrar. Todo es más favorable si hay dinero para ganar. Normalmente, nosotros teníamos muchos seguidores cercanos en Castellón, en toda la provincia, sí. o en Valencia. Cuando ibas a sitios de la zona teníamos muchos seguidores. Pero cuando íbamos fuera, pues pasaba de todo. Pero el concierto de Celeste a mí me impactó. Yo recuerdo gente de Castellón en las primeras filas, que estaban estudiando en universidades de Barcelona y eso. Recuerdo el momento que Morcillo regaló singles de esos de que salien en Banner Edition, en la revista Rock Deluxe, recordes? Que va acabar la caixa buida en el cap de Juan, va repartir a tots, i nosaltres que volíem un single no vam tindre ningú single en aquell moment. Va ser espectacular. Tenien molta projecció, però tenien un gran hàndicap, dos hàndicaps molt importants. El primer, que estaven a Castelló. Les discogràfiques han estat sempre a Madrid i els grans mitjans de comunicació musicals a Barcelona. Des de València és difícil, des de Castelló més encara. Però és que després l'altre hàndicap era el propi Morcillo. És a dir, Morcillo no estava disposat mai a donar o a fer concessions i era un personatge amb molta personalitat que no anava a plegar-se a lo que demanara una discogràfica o un mànager, etc. I quan anaven a algun programa de televisió, això feien el gamberro, que és el que els agradava fer, i clar, encara que es parla de la movida i de tota aquella època, com una època de molta llibertat i tal, la veritat és que si feies el gamberro i no t'ajustaves a lo que et demanaven, pues normalment et deixaven de costat, i això a Morcillo li va passar moltes vegades. Toda la gente que se sube arriba de una tabla y aguanta 5.000 capullos ya merecen mis respetos. Més val un pet en directe
que 50 milions de discos existissin. Tio, Jo crec que una mossegueta i ser immortal no estaria malament. Jo crec que no, probaré. A veure. Lo que buscábamos, supongo que como todos los grupos que se meten de manera, no sé si profesional, pero cuando decides que apuestas por dedicarte al grupo a tiempo completo, es llegar al mayor número de gente posible. Entonces, eso pasa por grabar discos, por hacer conciertos y incluso el último disco que llegamos a grabar tuvo una distribución un poco mejor, entró en cadenas de radio un poco más importantes, llegó a estar en la lista de 40 principales en uno de los puestos del final, pero ahí estuvo. Ese fue el último disco porque el siguiente paso ya fue con los Romeos. Ell va fer una declaració de que deixava volar el projecte de Morcillo el Bebé con los Rítmicos perquè Romeos agarraren una emprendedura més forta. Sí, pero eso es su forma de hablar, de este tipo de declaraciones tan de control de la situación siempre, pero cuando dice esa declaración, él no se ve capaz de afrontar un proyecto con una multinacional grande. Tan fort, sí. Las separaciones siempre tienen rollos un poco amargos, pero en nuestro caso creo que se pasó pronto, porque con Juan luego hubo buen rollo. De fet, va fer una gran cançó, també. De hecho, colaboró con Pedro para hacer Mi Vida Rosa, que se convirtió en una canción emblemática de los Romeos, vamos, y llegó a tener una repercusión... Lo que Pedro decía siempre, un hit. Un hit, sí. Los Romeos va ser el grup que va trencar definitivament el gel i que va aconseguir una cosa que després no s'ha tornat a reproduir en cap grup en Castelló, que és que arribaren a ser el grup del moment i que va triomfar. És un grup que va triomfar a nivell de cançons, a nivell de grup, va tindre una vida d'èxit també efímera, no la van prolongar molt en el temps, però van donar un colp damunt de la taula per primera vegada des de l'escena de Castelló. ¿Y tú, si tu hija te dijese que quiere ser cantante, qué consejo le darías? ¿Que mi hija quiere ser cantante? Bueno, no sé, no le diría absolutamente nada, porque le diga lo que le diga, imagino que hará lo que le da la gana, como lo he hecho yo hasta ahora. Gracias, papá. Pues no sé si mi padre supo ser un buen padre, yo diría más que fue como un hermano mayor para mí. Y con 16 años fui a ver una película, Commitments, con él en la batería y flipamos. Y cuando volvimos a casa, pues le dije a mi padre que queríamos tocar y montar un grupo. Y entonces ahí empezó pues toda la aventura de Gatas Negras. Yo tenía 13 años cuando mi tío me dijo si quería aprender a tocar el bajo y le dije que sí. Y hice la prueba, me dijo que tocase lo que él me enseñó, lo hice y enseguida me vio y me dijo, empecemos a trabajar. Y de ahí ya, pues en nada, pues ahí está, en la banda de Gatas Negras. No te das cuenta, pero me haces sentirme inferior. Siempre que vengo aquí a Castellón me paso para ver la casa donde vivía mi padre, bueno, donde vivíamos. Una cuestión de nostalgia, vamos. ¿Recuerdas? Sí. Nosotros vivíamos en el último, donde está la ventanita, que la llamábamos la habitación del fondo, y ahí ensayábamos cuando empezamos Las Gatas. ¿Que te acuerdas que estaba esto en obras? Y los obreros nos aplaudían cuando acabábamos la canción, es verdad. Y de aquí pasamos a ensayar a Burriana. Exacto. En los camerinos, en un camerino del Teatro Payá.
Todos los días íbamos para allá. ¿Que eran 2 kilómetros ida o 4? Cogíamos el tren primero de Castellón a Burriana y una vez en la estación andábamos 2 kilómetros hasta el ensayo. Exacto. Además sin un puñetero duro. Y robábamos naranjas en los... Es verdad, de camino nos comíamos unas cuantas naranjas. Sí, mi padre decía, ¿te acuerdas? Nos decía, meteros en los huertos. Nos metíamos a coger naranjas. Suspirar a mi lado. Me río más ahora que antes, la verdad. Porque... Poco nos reíamos, nos daba poco tiempo de reírnos porque era llegar al ensayo y ensayar. No nos dejaba mucha presión. ¿Te acuerdas que tenía que ser de pie porque si no luego te acostumbrabas a tocar sentada? Y el metrónomo. Y el metrónomo. Era muy recto con la claqueta. Y horas y horas y horas. Él era duro con nosotras en el aspecto de, pues muy recto. Quizá a lo mejor lo recto que no ha sido con él mismo sí lo ha sido con nosotras. Entonces éramos muy jovencitas y eso supone mucha presión. Pero bueno, presión que no vino mal, sinceramente. Esa disciplina es la que luego nos ha quedado en muchas cosas. Desde pequeñas, pues quieras que no, hemos ido a todas las actuaciones. Yo con él he subido al escenario desde los 12 años haciendo el guachubari. Entonces, quieras que no, también influye mucho, porque ya estás también dentro de la música y tal. Y si no hubiese sido por él, pues no estaríamos aquí, porque él le ha enseñado a Elena a tocar, a mí a tocar. O sea, nos ha enseñado todo lo que sabemos, nos lo ha enseñado él. Clar, que diguem-ne que a l'ombra està Juan Morcillo fent cançons i d'alguna manera aconsellant, no? I de fet també es comencen molt bé treballant en companyies discogràfiques que aposten per elles, no? Las chicas de mi edad no piensan en llorar. En aquel momento era todo como un juego, ¿no? Se magnificó después, cuando ya fuimos a Madrid, grabamos el disco. Sonábamos en las radios, 40 principales. Conocimos muchísima gente. Conocimos muchísima gente, hicimos mucha promoción, muchas televisiones, radios. Y lo que vivíamos, que nos gustaba mucho, eran los conciertos. Los conciertos en directo era donde más éramos nosotras. Yo lo pasaba mal, no porque no me gustase, porque sí me gustaba, pero porque tenía mucha presión. Mi padre conmigo, pues me metía mucha caña. Entonces, cuando subía tenía mucha responsabilidad. Yo después de Gatas Negras me distancié de todo, rompí con todo y bueno, la música la dejé aparcada. Fue un gran momento, dulce juego de amor, yo te vi. Nuestras miradas, canto de soledad, fui hacia ti. Arriba un moment que Morcillo d'alguna manera ha de pagar deutes, en el sentit que durant molts anys Morcillo es guanya una reputació de persona incorruptible, de persona que no fa concessions, etc. I clar, això en el pas del temps et crea molts enemics. Y el mundo se paró al instante, los corazones listos para el ataque. Tú eras para mí y yo para ti, un mundo para los dos. Se l'infó tot, no? I comença a fer més música de gènere, rock, en estàndards molt més identificables, però ja en una intensitat molt més baixa. Buscando asilo en la noche y perdernos en la oscuridad. És una pena que ningú l'escoltara, o que l'escoltara molt poca gent, o que no n'hi haguera ni tan sols un segell, perquè al final va acabar editant inclús en les GAE o en Fundació Autor. És a dir, que no n'hi havia ni un segell que apostara per un repertori que continua dient que era absolutament brutal, però que ja era com, per altra banda, com alguna cosa sabida, com alguna cosa que la gent ja havia escoltat i que no li donava la importància que tenia, no? I pense que és una llàstima, que és una figura que hauria d'haver sigut molt més reivindicada en vida, no?
Bueno, pues yo cuando acabo Gatas Negras estuve unos 5 años sin tener relación con Juan Antonio. Cuando volví a tener relación con él, me propuso de tocar con él, que nunca había tocado con él, entonces le dije que sí y empecé a trabajar con él en la banda que en ese momento montó y así en 2 o 3 bandas. Con una mirada nos lo decíamos todo. Después de la caña que me dio con Gatas, yo aprendí muchas cosas que luego él las tuvo que volver a aprender, pero de parte mía. Y si yo lo miraba, yo de hecho hoy por hoy aún me cuelgo el bajo y es como que busco a mi compañero, ¿no? Y luego a los años también se reunieron los rítmicos y por mala suerte Pedro, el bajista, ya no estaba porque faltó, pues mi tío me dijo de tocar el bajo con los rítmicos, que para mí eso fue lo más, porque yo recuerdo de ir a ver a Morcillo Vea con los rítmicos y era así de pequeñita y de lo que ha hecho mi tío es lo que más me ha gustado siempre. En Morcillo Vea con los rítmicos les van convidar en el Festival Bestial de Alcora i va ser un concert molt especial perquè van veure que està viu musicalment Morcillo i va ser un concert molt especial. Sonava com un canó. Era una miqueta de pensar què passarà, però al mateix temps dius, hòstia, lo normal seria que fora millor. I efectivament ho va ser. El solito con el delay, el riff. El delay. Fantàstic. Y el bajo. El Dani. Aroa es, ¿no? Del Bestial en concreto, o sea, Juan estuvo pletórico. Sí, total. I a més que pareixia que estava com més... com el buen vino, no? Que havien treballat durant molts anys i encara que havien passat molts anys en el dique seco, se va retomar una energia renovada. No sé qué pasa que no puedo adaptarme a este mundo tan serio. Por la mañana salgo a la calle y la gente es de hielo. No puedo más, yo me siento un extraño y alguna vez creo que soy un marciano. De todas formas siempre hay alguna niña que me saca de ahí. Efectivament, era un tio que a nivell compositiu, musical i el cable anava com una moto, però físicament se va anar deteriorant, anava coixo, tenia problemes, tenia ingressos. Recorde, per exemple, quan se li va donar el premi a los auténticos en el Benicàssim Punto Pop, pues no va poder estar perquè estava hospitalitzat precisament ese dia i està en els germans Villanueva, però hoy no va poder estar, en fin. La enfermedad de Juan realmente fue larga porque él tuvo varias crisis desde... De la época que volvimos a tocar juntos en el 2010, tuvo varios episodios que estuvo ingresado varios días. Entonces, más o menos desde ese momento sabíamos que tenía un problema. Si comparties temps en Morcillo, és impossible que no tingues anècdotes, perquè era un no parar. Una de les vegades que van vindre Ramones a tocar a València, estava jo i Ramone i vam anar Pedro López, que era el baixista de Morcillo el Bellaco, Morcillo i jo, a parlar en ell, a saludar-lo, a donar-li l'enhorabona pel concert, etc. I Morcillo, que era plenament conscient de que era un tio que estava al seu nivell, que donava el mateix que Ramones foren de Nova York i ell de Castelló i que ells vengueren discos i ell no. Ell tenia molt clar que artísticament estava al seu nivell. El que va fer és fer-lo de sempre, la gamberrada, i va treure una polla, un pene de goma i se'l va posar al nas. I clar, el Joey Ramones va descollonar perquè efectivament eren de la mateixa, estaven fets de la mateixa pasta, no? Morcillo era el Joey Ramones segurament de Castelló, o sigui que sabia que estava en família. Esta nit vaig a trobar-me en el Veneno Estéreo en uns vells amics, los rítmicos. És algo molt especial per a mi, trobar-me així en els meus antics companyeros i rememorar aquests temes. És algo molt especial. Estic molt segur que estarà disfrutant. No, de fet està així. Juan està així. Segur que estarà gaudint d'això. Segur. Hemos conseguido vernos mucho más asiduamente. Y bueno, de vez en cuando nos reunimos y de alguna manera las canciones de Morcillo el Bellaco y los rítmicos están ya dentro de nosotros.
Los requisitos de éxito casi todos sabemos los que son, ¿no? Este, por ejemplo, sin olvidar este. Si la muerte me sorprende, cerca de mi mundo estaré. La llevaré a mi lado, sin miedo de poderla perder. He vivido como quería, eligiendo mi libertad, sin nunca seguir las reglas de nuestra sociedad. Yo fundiré las tres. No has dicho Menache, que es el nombre, mira. Esa es la alegría de Morcillo. que viene.